Quiero invitarle para que abra sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 6. Perdón, Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Conforme usted lo vaya encontrando, le voy a suplicar que se ponga sobre sus pies y vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Esta tarde, mis amados hermanos, recordemos que es un servicio de familias en Victoria, ¿verdad? Yo le invito para que usted haga tiempecito, véngase por las tardes y pásela muy bien como familia en Victoria que es, porque los temas que nuestro pastor está abordando y que nos ha encomendado abordar son relacionados a la familia. Y este tema que vamos a abordar ahora compete para el tema como familia, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a la letra decimos: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. En disciplina y amonestación. Incline su rostro, oramos al Señor. Eterno Dios y Padre que vives en la eternidad y en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo, gracias, Señor, por el privilegio, recompensa que nos das de poderte servir. Señor, hoy iniciamos un maravilloso servicio como lo es este de Familias en Victoria. Padre, gracias por la oportunidad de venir ante tu presencia. Y como padres que no tenemos todas las respuestas, venimos a suplicarte, Señor, para que tú nos guíes y nos orientes. Tus hijos nos han sido confiados, pero muchas veces, oh Dios, las inseguridades de ellos nos desbordan a veces. Tu palabra dice en Salmo 139, 14, que tú lo formaste de manera temerosa y maravillosa. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos enseñes hoy a ser padres seguros, para criar hijos seguros en ti. Quita de nosotros el miedo, la comparación y la culpa. Llena este lugar de sabiduría que viene de lo alto, como dice tu palabra en Santiago 1:5. Que podamos salir de aquí con herramientas, pero sobre todo con tu paz, como hablaste el día viernes por medio de tu siervo encargado de esta obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la iglesia dice: pueden tomar asiento. Mis amados hermanos, hemos tratado de acoplar las disertaciones a lo que es el tema de familia. Y este es el segundo tema que abordo en relación a la familia. Hay una serie muy hermosa que se llama Una familia bajo la cruz. Y ese mega tema es el que abarca este subtema que ahora nos compete poder expresar con la ayuda de Dios y su palabra. Y ese tema general, que es una familia bajo la cruz, hoy vamos a hablar acerca de cómo enfrentar los complejos de nuestros hijos. Porque muchas veces, mis amados hermanos, se lo digo yo como padre, yo he tenido situaciones en las que me he visto muchas veces en las que no sé qué decirle a mi hijo, en las cuales no sé cómo aconsejar a mi hija, por situaciones que son bien complejas, y no es que sea cosa fácil, sino que hay situaciones, pero bien específicas, que yo digo: ¿y ahora qué? ¿Qué le digo? Bueno, no sé si a usted le pasa eso como padre, pero a mí me ha pasado, hermano. Tal vez porque sea nuevo en esto, ¿verdad? Nuevo en el hecho de ser padre. Mi hijo mayor tiene 34 años. Pero no termino de comprender, hermano. Porque hay situaciones que uno considera que ha sido uno el culpable por no haber atendido las inseguridades de nuestros hijos. Y uno cree, hermano, que uno es más responsable que las situaciones que están pasando.
Y cuando los hijos llegan a preguntarle algo y usted no tiene respuesta en relación a un tema específico, viera qué difícil es. Porque uno trata de llenarse de información para que por medio de la información recabada y con la ayuda del Espíritu Santo podamos dar una palabra de aliento a las inseguridades que nuestros hijos atraviesan día con día. La psicología y los psicoterapeutas nos hablan acerca de las inseguridades y ellos le llaman como los complejos en los hijos, que son un conjunto de ideas y emociones sobre sus propias imperfecciones que moldean su autoestima, dicen los psicólogos, ¿verdad? Y estos conjuntos de ideas y emociones que moldean sus vidas pueden ser rasgos físicos, pueden ser emociones o psicológicos o de etapa evolutiva. Para poder prevenirlos y superarlos, mis amados hermanos, es importante trabajar la seguridad desde el hogar y así poder validar las emociones y cosas que muchas veces nosotros por nuestra inexperiencia no podemos transmitir a nuestros hijos. Algunos de nosotros porque iniciamos a ser padres a temprana edad, como decía mi abuela, ¿verdad? Se saltaron las trancas, porque no era el tiempo para ser padres. La Biblia establece y dice a través de el libro de Eclesiastés que para todo hay tiempo. Mi amado hermano, las etapas están bien marcadas y nosotros tenemos que cuidarnos, no saltarnos esas etapas, porque si nos saltamos las etapas en nuestro desarrollo y crecimiento, vamos a tener lo que a mí me pasó. ¿Qué, pastor? Inseguridades para poder guiar a los hijos. Y la idiosincrasia de nuestro país es esa. Queremos comenzar a temprana edad, queremos ser adultos cuando apenas somos niños. No sé si me sigue, hermano. Por todo, ¿por qué? Porque así nos ha enseñado nuestra sociedad o el sector o la comunidad donde nosotros nos encontramos. Y es así como entramos a tratar ahora sobre la inseguridad que muchas veces produce la apariencia física en nuestros hijos. Y esto, mis amados hermanos, que les va a llevar a experimentar presiones propias de su edad, donde como padres debemos, mejor dicho, actuar en pos de reducir las posibilidades a que estos se enfrentan. De manera que estas cosas no les impidan amar a Dios y servir a su propia generación. Volvamos a Efesios, por favor, otra vez, a leer nuestro texto inicial. Efesios capítulo 6, versículo 4, donde nos dice la Escritura, y vosotros padres, ¿lo está leyendo conmigo, iglesia? Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como hemos visto, mis amados hermanos, en este pasaje de la Escritura, encontramos las demandas generales que se nos enseñan con respecto a la crianza de los hijos. Comprendemos que nuestros hijos pasarán por una etapa o por una época de sus vidas donde la apariencia física no tendrá mucha importancia para ellos porque todavía no han podido captar los valores que la sociedad ha impuesto en el ordenamiento del vestir y de la apariencia física. De tal manera, mis amados hermanos, que otras cosas son más atractivas para ellos. A ellos no les importa qué tipo de ropa usan. Si tienen el pelo rizo, si tienen el pelo lacio, si tienen el cabello morucho, si sus uñas están arregladas o no, etcétera, etcétera. Ahora bien, si nosotros sabemos que la época en la que pasan de la niñez a la juventud es una etapa dentro de la cual se toman en serio estos parámetros, de manera que de manera que nuestros hijos comienzan a ser testigos obligados de cambios notorios en sus cuerpos, donde se inicia el descubrimiento del desarrollo físico propio de la pubertad, y con ello muchas veces van creciendo las expectativas de querer cubrir
esa apariencia frente a los demás. Porque muchas veces piensan que han de ser valorados por su apariencia externa y no por su condición interna. Por lo tanto, mis amados hermanos, se nos hace necesario ver a través de la palabra de Dios este tema tan importante como lo es cómo tratar las inseguridades de nuestros hijos. Es decir, cómo nosotros como padres debemos tratar estas inseguridades que vienen en diferentes etapas de nuestros hijos. Y lo primero que vamos a ver es la problemática de la apariencia, para que luego nos podamos concentrar en poder equilibrar su autoestima. Y finalmente, si Dios lo permite, vamos a ver cuál es el uso adecuado de una instrucción y dirección bíblica, no del hombre, sino una Biblia. La Biblia es nuestro manual, es nuestro instructivo, es el libro, hermano, por el cual nosotros deberíamos meditar, porque en la Biblia están todos los temas que nosotros necesitamos saber. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia de hoy en día no lee la Biblia. Y la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció, ¿por qué causa? Porque le faltó conocimiento, porque le faltó sabiduría. Y Dios quiere, mis amados hermanos, que a nosotros como padres, como familias en Victoria, podamos tratar estos temas a la luz de la Escritura. Entonces, la problemática de la apariencia está en todos los niveles y en todos los estratos sociales. Ahí es donde nosotros vamos a buscar la forma de cómo fortalecer, pero con sabiduría, las inseguridades que se puedan presentar en nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a superar cómo los vamos a fortalecer con sabiduría? Pues enseñándoles, hermano, que ese es un asunto de transición. Les vamos a enseñar por medio de la bendición a través de la palabra de Dios. Usted se preguntará, pastor, ¿cómo vamos a fortalecer con sabiduría estas inseguridades que a los hijos van enfrentando en sus diferentes etapas? Bueno, es sencillo. Los papás tenemos la responsabilidad, mi amado hermano, de ayudar a nuestros hijos en esta etapa tan importante de sus vidas. Pero lo primero es que nosotros mismos debemos estar claros. Nosotros mismos debemos estar seguros por la bendita palabra de Dios de lo que realmente debe tener importancia para nosotros. De tal manera, mis amados hermanos, que nuestros hijos puedan comprender la obligación de dar gracias a Dios de cómo los ha creado y a estar satisfechos con los rasgos maravillosos que Él ha producido en nosotros a su imagen y semejanza. Además de lo pasajero, de lo que podría ser, llamemos así, ¿verdad? De lo pasajero que es la etapa. Yo se lo comento porque he tenido, bueno, yo nunca tuve, pero tengo 5 hijos. Hermano, pero llegó una etapa en la cual mis hijas comenzaron a ver su periodo. Y en ese momento mis hijas vivían conmigo. Mamá no estaba presente. ¿Y cómo les decía yo, hermano? No sé, para uno de hombre es más difícil. Gracias a Dios, Dios siempre puso una persona ahí, me estaba una de mis hermanas en carne, apoyándome y con la servidumbre, pero era un tema bien difícil, hermano. Ahora, ¿cómo explicar, pues, ese punto? Si un hombre diciéndole a una señorita. Pero ahí es donde Dios dice que nosotros tenemos la capacidad de poder enseñarle a ellos siempre y cuando estemos meditando constantemente en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermano. Cualquier duda, cualquier dificultad que venga a nuestra vida, a la luz de la palabra está la solución. No sé si me estoy dando a entender en eso. Es por eso, mis amados hermanos, que para mí era bien difícil. Y mis hijas se sentían mal. La primera de ellas lloró, hermano. Yo bien preocupado porque salió gritando. ¿Y qué le pasó, hermano? Ya usted sabe cómo es esa situación.
Y luego que ella vio esa etapa, hermano, se deprimió, se sentía mal, pasaba solo durmiendo. Y decía ella, estaba como a los 13 años, tuvo su primeras periodo. Y solo pasaba encerrada. ¿Y yo qué le decía, hermano? Me decía, papá, ¿verdad que estoy bien fea? Yo no quiero salir. Pero yo le decía, ¿por qué no salí? No, pues estoy bien fea, imagínate lo que me está pasando. ¿Y qué es esto? Y tener que recurrir a apoyarme a través de los que saben este tema, ¿verdad? Para poder darle una orientación. Y eso fue, yo decía, bueno, esto ya va a pasar a lo mejor, pero no fue así, hermano. Pasaron los días y los meses y mi hija seguía enfrascada en lo mismo. Y cada periodo, en cada mes, usted sabe que eso es algo que normal, natural en una señorita. Y luego mi otra hija que le seguía, hermano, con la misma situación. Y las dos deprimidas, y yo como padre, pues yo tenía que trabajar, hermano. Pero ¿y mis hijas? Entonces tuve que comprender, informarme, investigar y aprender a la luz de la palabra y de los que conocen los temas para poder darle un soporte. Y llegó el momento, hermano, que tuve que topar hasta Proverbios capítulo 31, versículo 30, para que mi hija saliera de ese estado. Porque ella se sentía horrible porque eso le venía cada mes. ¿Y yo qué le tuve que decir? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, ¿qué dice ahí? Esa será alabada. Esas palabras fueron las que ayudaron, hermano, a superar ese tema, esa inseguridad que en mi caso se presentó. Y allí es verdaderamente triste, hermano, observar, no solo a mí me pasó, sino observar a padres trayéndole a sus hijos complejos que ellos mismos a lo mejor traen o traemos desde la juventud y que a su vez han heredado de sus padres y que han afectado sus vidas permanentemente. Hermano, si nosotros luchamos, podemos cambiar el destino de nuestras vidas. Yo escuché a un pastor mencionar, e incluso esto es real, hermano. Si su familia ha sufrido ciertas patologías que se ha transmitido de generación en generación, usted puede cambiarlo. No, es que fíjense que mi mamá murió de cáncer, no, que mi papá murió de insuficiencia renal, y etcétera, etcétera. Hay enfermedades que la ciencia médica dice que son hereditarias. ¿Me está siguiendo, hermano? Pero usted puede romper esas maldiciones de enfermedad. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una correcta alimentación. ¿Cuántos están diciendo? ¿Me están siguiendo en eso? Pero ¿sabe qué es lo que ocurre, hermano? ¿Por qué adolecemos de tantas enfermedades? Por la mala ingesta alimenticia que tenemos. Si tan solo volviéramos a los hábitos naturales de tratar de consumir frutas y verduras, hermano, nuestra salud va a mejorar, nuestro cuerpo se va a reestructurar. Y si a eso usted le agrega suplemento, ya estoy haciendo comercial, no es eso. Le va a ayudar, pero ¿cuándo es que nosotros comenzamos a tomar suplementos alimenticios para nuestra dieta diaria? Hasta que es por recomendación médica, hermano. Cuando ya estamos bien reventados, que ya nos duele la rodilla, que nos duele la espalda, que nos duele hasta el pelo. Pero si nosotros, hermanos, comenzamos a alimentarnos de forma natural, alimentarnos de forma sana y eliminamos los alimentos agresores como lo es los derivados del maíz, los derivados del trigo y los derivados del arroz, vamos a mejorar nuestra salud sin necesidad de estar yendo al médico. Bueno, estamos hablando de los hijos, ¿verdad? Pasemos al tema de los hijos. Pero esa es una realidad, hermano. Y ahí le decía, es bueno comprender que muchas veces traemos traumas porque nuestros papás fueron así. Eso no es cierto, hermano. Usted puede romper esa maldición. Y ahí es bueno comprender que el problema viene cuando le hacemos creer a nuestros hijos que estos cambios producidos, me estoy refiriendo a la pubertad,
o a la adolescencia, que esos cambios producidos en ellos vienen a afear su apariencia o a traerles puntos de referencia en sus cuerpos que no armonizan con lo que el mundo ha catalogado como los rasgos propios de la belleza. Y es aquí cuando el problema se hace de cuidado por el hecho de los complejos que se comienzan a producir en la mente de nuestros hijos. El mayor peligro amenaza cuando esos cambios no son bien manejados o no son manejados de manera positiva o negativa, como según el caso. De tal manera que puede, mis amados hermanos, afectar el futuro de los jóvenes, de los hijos, porque no se comprende que están en una época de transición, que solamente están dando los primeros pasos hacia la adultez. Yo tengo una niña, bueno, yo no, la mamá la tuvo, pero es mi hija. Tiene 13 años, ya cumplió 14. Hermano, pero viera qué complicado es. A pesar de que yo ya tengo muchos años, amén, no me notan, gloria a Cristo. El justo, por la fe. Pero hermano, hay momentos que no sé qué decirle. ¿Y sabe qué me dice? Papi, es que yo estoy bien fea. No, si es bien linda, igualita a mí. ¿Y quién va a hablar mal de su propia casa? Aunque esté cayendo, ¿eh? Pero tiene un montón de inseguridades, hermano. Y eso ha generado problemas de baja autoestima. Hasta el grado que me dice, papá, yo no quiero estudiar en el país, yo me quiero ir para afuera, porque siempre he tenido problemas de que, pues usted sabe que la gente incauta, digo incauta porque es como le puedo catalogar, de aquellos que se burlan de los demás, hermano. Si la gente que se dedica a burlarse de los demás, lo único que tiene es inseguridad en sí mismo. Y la única forma como se alivia esa carga, esa pesadez, esa soledad, es tratando de burlarse de los demás. Pero el más inseguro es quien lo hace. Yo le digo a mi hija, mira, hija, esto es parte de... No te sientas así porque no lo son. Es que mis amigas me dicen esto. Mire, si el mundo está al revés, hermano. Nuestra sociedad está así. La humanidad ha llegado a colapsar, hermano. Todo el orden de Dios se trastocó allá en el huerto del Edén, en Génesis 3:15. Le hemos dado vuelta a la situación. Todo está al revés. Ahora los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres. Los niños quieren ser adultos y ahora los adultos quieren ser niños. No sé por qué en la etapa, hay ciertas etapas de la adultez como que nos agarra feo, ¿verdad? Nos queremos vestir deportivos y en shorts y toda la cosa. ¿Y para qué, hermano? Si patillas secas ya hay, como dinosaurios, ¿verdad? Las manitas, todo enjutado. ¿Y qué va a andar enseñando usted, hermano? Pues no es así. Mire cómo está el mundo. El mundo está convulsionado. Los valores morales están al revés, hermano, porque ahora ser fiel es ser tonto. ¿Me está siguiendo? Si usted es honesto, ¿qué le dicen? Vos, amado. Si vos podés robar en el trabajo, robar. Estos no agradecen. Mire lo que le dice el mundo, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Se puede robar? No, no se puede. La Biblia dice en Éxodo 20, no macaqueye, dice en el hebreo, ¿me? No robe. ¿Y quién dice? La sociedad del mundo le dice a usted, no, sí se puede. No, pues no, nosotros no nos debemos al mundo, nosotros nos debemos a Dios. Amén, iglesia. Y mire todas esta transición que viene en los niños, hermanos. Si es bonito cuando andan de 0 a 5, 6, 7 años. Pero ya de 10 años en adelante, hermanos, las criaturas comienzan a hacerle preguntas. De 7 años los niños son como esponjitas, por todo y por nada preguntan. ¿Qué es eso? Sí. Y usted tiene respuestas.
Y muchas veces esos primeros pasos hacia la adultez, cuando ya van creciendo, para poderse convertir en hombres o mujeres, hermano. Esas son etapas bien difíciles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enseñémosle que esto es un asunto de transición. ¿Qué es un asunto de transición? Las diferentes etapas que van a haber en su desarrollo. Mi hija, hablo de ella porque ¿quién más voy a hablar? De usted yo no puedo hablar porque yo no lo conozco. ¿Sabe que mi hija comenzó a rasurarse o a depilarse? Y una criatura, yo, si no es que aquí me salió uno. Hermano, es que se ve feo. Que por aquí les había salido un vellito, no sé qué, por aquí, por ahí se quería rasurar. Yo, cálmate, le hiciste parte, ya, esto lo vas a superar, ahorita estás en la edad de la adolescencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñémosle que eso es un asunto de transición, porque ahí es triste ver que los parámetros que los hombres han determinado, hablo del hombre, hablo del mundo, hermano, como los parámetros propios de la belleza dentro de los cuales desean estar y dentro de los cuales quisieran colocar a nuestros hijos. Son demasiado transitorios como para cualquiera de aquellas cosas que el mundo valora como importantes. Ahora, yo les pregunto, hermano, ¿se ha fijado los concursos de belleza? ¿Cuántos han visto algún concurso de belleza? ¿Puede levantarme la mano algún hombre que lo haya visto? Solo el hermano es honesto. 2. Usted no los ve. Guácala. Usted cuando ve concursos de belleza, guácala. Pero haga comparación, hermano. ¿Cómo salen vestidas ahora en esos concursos de belleza? Y haga la comparación cómo salían vestidos en el primer concurso de 1950. Hágalo, vea, busque la información. La vestimenta es totalmente diferente. Antes tenían pudor, hermano, no sé, no sé si usted ha visto eso. Ahora no, ahora creen que la persona que muestra más su cuerpo es la más bella. Pero eso no es así, hermano. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la palabra de Dios de la transición de los parámetros humanos, que es el que vemos en la persona del profeta Samuel cuando fue a la casa de Isaí en Belén a escoger rey para Israel. Dios había escogido a Saúl como el primer rey de Israel, dice Primera de Samuel capítulo 9 versículo 2. ¿Quiere leerlo conmigo? Lo tenemos, amado. Primera de Samuel 9, 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Cómo era Saúl, hermano? Como el pastor. Guidos. ¿Cómo dice que era Saúl? Joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir que Saúl era alto y era bien parecido, según la Biblia, ¿no es así? Y al parecer, Samuel tomó esto como el prototipo de todos los que habían de ser reyes de Israel. La historia, mis amados hermanos, nos dice que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí y vio a Eliab, tomó el parámetro de la apariencia física de Saúl para elegir el próximo rey, porque Saúl había fallado delante de Dios. Pero ¿qué le dijo Jehová a Samuel? Primera de Samuel 16:7. Vean lo que le dice. Lo tenemos. 16:7. Y Jehová respondió a Samuel. ¿Qué respondió? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira
el corazón. Mire qué interesante. Eso nos indica que lo más valioso para Dios son las características internas de cada uno de nosotros y no lo externo. Muchas veces hasta nosotros hemos crecido con complejos porque se nos decían situaciones feas cuando éramos niños o éramos adolescentes. ¿No es así, hermano? Y a veces esos traumas se los volvemos a pasar a nuestros hijos. Entonces, cuando nuestros hijos estén atravesando situaciones por las cuales les hagan burla, que hoy se le llama bullying, aunque yo le digo burling, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que porque tal vez el niño no o la niña no lleva calzado de marca, o vestimenta de marca, o bolsón de marca. Muchas veces los compañeros se burlan, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Que no es el hecho de vestirse bien, hermano, lo que nos hace diferente a los demás. No es que el vestir bien quiere decir que yo soy más espiritual que usted. A lo mejor yo soy el más lépero de todos ustedes. Pero por misericordia divina estoy aquí. Pero la Biblia dice que delante de Dios todos somos iguales. Igual, hermano. La única diferencia es que yo me atrevo a hablar en público. Pero si usted lo hace y lo hace mejor que este inútil servidor, suba. Y venga a disertarse, no hay problema, hermano. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4? Hablando acerca del atavío o de la forma de vestir. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor, iglesia? ¿Qué dice? Primera de Pedro 3, 4. Un versículo antes, porfa. ¿Vuestro qué? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, versículo 4, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. A Dios no le importa mi apariencia, a Dios le interesa mi corazón y su corazón. Porque si hay algo, hermano, que nosotros debemos estar claros, es que podemos engañar al mundo, pero usted y Dios no se engañan. Porque Dios sabe exactamente lo que usted ahorita está pensando. Dios sabe exactamente las cosas que usted tiene necesidad. Y lo mismo sucede en el caso de nuestros hijos. No es porque usted no les pueda dar una buena vestimenta o artículos de marca. No, hermanos, si eso no consiste, eso es lo que el mundo les vende. Ahí es donde nosotros les tenemos que enseñar por medio de la bendición. Los grandes traumas que experimentamos en nuestra vida vienen motivados por lo que los padres le enseñamos a nuestros hijos y por lo que le hacemos creer mientras ellos atraviesan las diferentes etapas de su vida. Y ahí es donde nosotros debemos de recordarles que nuestros hijos estarán afectados en el futuro por lo que nosotros digamos que son en el presente. Por esa razón, mis amados hermanos, es necesario que como padres tenemos que cuidarlos de los sobrenombres y de los apodos que generalmente ponemos a nuestros hijos, basándonos muchas veces en los rasgos más predominantes. Porque por ahí es donde comienzan los futuros complejos que van a dominar sus vidas por los días que Dios le preste, hermano. Y que harán de nuestros hijos lo que estamos declarando ahora. ¿Qué les quiero decir, hermano? Que no le llamemos por sobrenombre a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si el niño cuando comienza a estudiar le va a costar, a usted no le costó, hermano. Las primeras planas que usted comienza a hacer son de palitos y rueditas. ¿O no es así, hermano? Pero ni aún ese bendito palo podía hacer usted. Le decían recto y usted lo hacía con chanfle, ¿o no es así? Le decían círculo y usted lo hacía como que era papa. ¿Y qué le dice muchas veces usted, mamá, o usted, papá, a su hijo? No es así, se hace así. Téngale paciencia.
Porque si el niño no lo hace correctamente, recuerde que está en el proceso de aprendizaje. ¿Me está siguiendo, hermano? En lugar de regañarlo, no le diga igualito a tu tata. ¿Sí? Y lo mismo si es el papá, porque nosotros somos de mecha corta. Es más, ni mecha tenemos. Somos fulminantes, ¿verdad? Estallamos en el impacto. Y no tenemos paciencia para lidiar con los niños. Y muchas veces decimos, esta cipota igual a la mamá. Así salió. Bien cabezona. ¿Sí? Si usted le pone sobrenombre a sus hijos, hermano, ¿y a quién cree que se parecen? No, es que mira, este bicho es muy orejón. Parece Dumbo. Y no es usted el papá. Es que este bicho, mira, tiene cara de gallo, ve igual a vos. Hermano, ¿y quién es su mamá? Y esta cipota, mire, si es gordita, le dice gorda. Y si es flaquita, le dice toda seca. Hermano, por Dios. Y si los niños no pueden una materia o alguna tarea, ayúdeles usted. No les diga que tienen mente de pollo. Porque ¿de dónde es ese gen que viene? Aprendamos a bendecir a nuestros hijos y no a resaltar cualidades negativas de su físico y de mucho menos de su carácter. Por el contrario, animémosles a aceptar sus condiciones físicas y ayudémoslos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios a transformar esos rasgos de su carácter que verdaderamente deben de ser modificados, ayudándoles con amor y mansedumbre y bendiciéndolos sin maldecirlos. No todos los hijos son diestros, hermano. Algunos van a salir risueños, otros enojados, contentos, inteligentes, otros retraídos, pero la misma fuente es. Mejor ayudemos a los que se van quedando un poquito, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos concentrarnos en equilibrar su autoestima. ¿Y cómo lo vamos a lograr, pastor? Ayudándoles a verse tal como son. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Tenemos que definir lo que entendemos por autoestima. ¿Cuántos saben qué es autoestima? ¿Sí? La autoestima, mis amados hermanos, es ese sentimiento profundo del valor que tenemos acerca de nuestra persona. Es decir, en palabras sencillas, es como nosotros nos consideramos. No, hermano, yo si usted me pregunta cómo me considero, yo me considero súper, hermano. Que usted no me vea así es su problema. ¿Me está siguiendo? Esa es la situación que nosotros debemos tratar, porque si nosotros crecimos con complejidades o complejos físicos, hermano, esas cosas las tenemos que desechar y no transmitírselas a nuestros hijos. Y ahí es donde inicia el autoestima, que es como nosotros nos consideramos. Es el aprecio que nos damos en cuanto al conjunto de cualidades que cada uno de nosotros poseemos. Porque la verdadera autoestima, mis amados hermanos, o la autoestima equilibrada, llamémosle así, es importante para cada uno de nosotros porque esta nos va a llevar a hablar y actuar conforme al correcto concepto que tengamos de nosotros mismos. Es así como nos llevará a actuar y a reaccionar con la persona que realmente somos. De hecho, Romanos capítulo 12, versículo 3 nos dice algo, mire. Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Lo tenemos? Digo pues, por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo dice ahí? Ya no lo leo, hermano. ¿Con qué? Con gordura. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe
que Dios repartió a cada uno. Es decir, que si sus hijos se consideran y se valoran de acuerdo a su apariencia, tomando en cuenta, mis amados hermanos, sus defectos físicos y no sus valores espirituales, como sus dones, sus talentos o habilidades de los cuales Dios les ha suplido, siempre hallarán defectos en la obra que Dios ha hecho en ellos y no podrán cumplir con los propósitos mismos y los planes divinos que Dios tiene para cada uno de sus vidas. Por eso es que nosotros como padres, ¿cómo vamos a lidiar con los complejos de nuestros hijos? Ayudándoles a concentrarse en el balance de la autoestima, en las habilidades dadas por Dios y no en las limitaciones físicas que puedan tener. Y ahí es donde surge, mis amados hermanos, la necesidad de enseñarles sobre los problemas que causa una incorrecta autoestima. Y primeramente podemos analizar los que sobreevalúan su autoestima. ¿Cuáles son los que sobreevalúan su autoestima? Como yo les decía al principio. Los que alardean de sí mismos. Ese soy yo, hermano. Pero porque usted piense diferente a lo que yo crea, ese es su problema, hermano. Y mi problema es creerme lo que yo soy. ¿Me sigue? Porque los que alardeamos somos todos aquellos que tenemos una idea muchas veces demasiado elevada de sí mismo. Pero decía nuestro pastor fundador, si tú no te alabas, ¿quién te va a alabar? ¿Me está siguiendo? Entonces nosotros mismos, hermanos, no podemos expresarnos de forma negativa, aunque las circunstancias estén adversas en nuestra vida y nuestra situación con los hijos sea difícil. Nosotros recordemos siempre que somos familias en victoria y que vamos a salir, porque no es cierto lo que nuestros ojos ven. El cristiano y las familias en victoria ya no andan por vista, andan por fe. Usted puede ver a lo mejor que está rodeado de escasez, de problemas, de enfermedades, de dificultades, pero sus ojos ven eso. Pero si usted viese con los ojos espirituales, hermano, usted comprendería de las grandes bendiciones que está rodeada. Mis amados hermanos, enseñemos a nuestros hijos las estrategias para poder equilibrar su autoestima. El apóstol Pablo, dirigiendo su carta a los filipenses en el capítulo 2, versículo 3, les dice a los filipenses: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad, mis amados hermanos, tenemos que transmitirla a nuestros hijos. No es lo que hacemos, es lo que somos delante de Dios, hermano. Y finalmente, hagamos un uso adecuado de las instrucciones y de la dirección bíblica que Dios nos da por medio de su palabra. Ahí nosotros como padres es donde debemos recordar y practicar en nuestros hijos que nosotros somos los maestros de la vida de ellos. Y es entonces donde nuestra responsabilidad de enseñarles las lecciones necesarias para que nuestros hijos puedan aprender a vivir, hermano. Y principalmente cuando se trata de asuntos tan delicados como son los cambios que experimentan en la transición de la niñez a la adolescencia. Démosle dirección en cuanto a sus valores, porque el mundo no sabe apreciar, mis amados hermanos, lo que verdaderamente es hermoso y lo que verdaderamente tiene valor delante de Dios. Somos nosotros como padres cristianos y como familias en victoria que vamos a sacar adelante a nuestros hijos. Y no se preocupe, hermano, porque si yo encontré trabas y todavía sigo encontrando trabas en algunas preguntas que me hacen mis hijos adolescentes, también usted lo va a pasar. Pero ahí es donde podemos consultar a Dios para que Él nos guíe por medio de su palabra y de su Espíritu Santo
y que ponga palabras en nuestra boca para poder orientar a nuestros hijos, para que ellos no vivan con las inseguridades que a lo mejor el mundo les quiere vender, porque ellos, mis amados hermanos, así como usted y yo, somos familias en victoria. Que Dios pueda orientarnos en nuestro caminar y en el desarrollo de nuestros hijos, para que recordemos siempre, hermano, que toda situación tiene solución si nosotros meditamos en la bendita palabra de Dios. Hermano, yo no entendía esta etapa. ¿Cuál etapa, pastor? La etapa de la familia, hermano. ¿Sabe? Fue tan maravilloso. Yo aprendí muchísimo del testimonio de los hermanos Díaz. ¿Cuántos vieron el testimonio de los hermanos Díaz? ¿Lo escucharon? Hermano, qué maravilloso. Qué valor. Como una madre de familia no tiró la toalla para que su hija, que no era hija en carne, Dios la restaurara, hermano. Wow. Es increíble. Y si ella lo logró, hermano, orando por una familia que no era la de ella, cuanto más nosotros orando por nuestros hijos, que sí son nuestros, hermanos. Ahí les queda el ejemplo, hermano, para que nosotros podamos recurrir siempre a la Biblia y tener la dirección en cuanto al remedio de las inseguridades y cómo poder tratar esas partes de nuestros hijos con la ayuda de Dios. ¿Por qué, pastor? Por lo mismo que siempre Jesús nos ha dicho, que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Le damos un fuerte aplauso al Señor.